Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción: César Abuaid. Queridas auditoras, auditores, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros en este espacio que se rige por el respeto al derecho internacional y los derechos humanos. Palestina por siempre. Hola, querido Fernando, está un poquito delicado de la garganta, Fernando, pero igual haciendo su labor en Palestina por siempre. Gracias, querido Feña. Y nosotros tenemos mucha información para compartir con ustedes, para seguir hablando de Palestina, porque es necesario seguir hablando de Palestina, y si no lo hacemos, el futuro no se ve muy bueno. Porque, bueno, el presente ya algo dice. Fíjense que esta semana una comisión de investigación internacional de la ONU acusó a Israel de apuntar contra los niños palestinos en la Franja de Gaza y denunció una vez más, la ONU, no nosotros, un genocidio. Con ocasión, estoy leyendo la información de la publicación de un nuevo informe de esta comisión, el presidente de ella, que se llama Siniribassan Muraldiar, afirmó en un comunicado que al apuntar contra niños, Israel ataca la capacidad del pueblo palestino de existir y de determinar su futuro. Sin comentarios, ¿no es cierto? Bueno, todo lo tenemos claro. Basta abrir un poquito la mente para darse cuenta de que esto no es una guerra, es un genocidio. ¿O no, querido Eduardo Afura? Bienvenido a Palestina por siempre. Muy buenos días, amigos, amigas. Comencemos con una pregunta. ¿Cuánto vale la vida de un niño o de 20.000 cuando hay un buen negocio hídrico o de ciberseguridad de por medio? Esta pregunta recorre hoy los pasillos de La Moneda y de algunos municipios del país como un fantasma que simula que los negocios y los derechos humanos transitan por carriles separados, y lo que hay detrás es muy, muy feo. En la misma semana en que Naciones Unidas presenta un nuevo informe ratificando el genocidio contra el pueblo palestino, el gobierno chileno vuelve a estrechar la mano de sus ejecutores. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas publicó efectivamente su segundo informe, pero esta vez sobre los crímenes cometidos contra la infancia palestina. Y sus conclusiones son categóricas. El gobierno y el ejército de Israel han atacado y matado deliberadamente a niños, cometiendo delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Las pruebas revelan un patrón destinado, escuchen por favor, a destruir la continuidad biológica y el porvenir de la población palestina. Y la verdad es que no estamos en los años 30 del siglo pasado. En pleno siglo XXI, la comunidad internacional firma un documento que denuncia el intento de borrar el futuro de un pueblo destruyendo a sus niños. Al presentar estos resultados, el comisionado Chris Sidoti formuló, de hecho, 3 preguntas a la población israelí, pero que nos interpelan a todos. ¿Qué clase de personas son vuestros soldados que permiten que un niño de 14 años se desangre durante 45 minutos mientras impiden la asistencia médica hasta que muere? ¿Qué clase de personas son vuestros líderes militares que fomentan una cultura donde los soldados actúan con total impunidad? Y finalmente preguntaba a Sidoti, ¿qué clase de personas son vuestros líderes políticos que alientan estas conductas mediante sus órdenes? Un informe que debería ser portada mundial y motivo suficiente, ¿verdad?, para detener a los responsables e imponer sanciones efectivas contra el régimen, disolver el régimen de apartheid. Pero mientras en Naciones Unidas se exponía esta realidad, en Santiago de Chile la agenda corría por un carril distinto. En ese mismo momento, el subsecretario de Agricultura, Francesco Venecian, recibía al embajador del régimen sionista, a Peles Lewy, en una cita calificada oficialmente como muy productiva para hablar de comercio y materia hídrica. Negocios de futuro, como si afuera no pasara nada.
porque estamos ante la ejecución decidida de una restauración sionista. Profundizar los vínculos con Tel Aviv, eludiendo el debate público, y hay que decirlo, en un total vacío argumental. El Ejecutivo chileno avanza sin ofrecer, miren ustedes, una sola explicación, ni aclarar tampoco cómo compatibiliza, ¿no?, esta complicidad con el régimen sionista, con el histórico respeto de Chile al derecho internacional. No hay aquí puntos de prensa, ¿no?, solo una política de hechos consumados. Las únicas que parecen hablar son las breves publicaciones en redes sociales que dan cuenta de reuniones de ministros, subsecretarios, autoridades académicas, con el representante de un Estado genocida. Un embajador que además llama antisemita o mentiroso a quienes condenan el infanticidio, omitiendo que él mismo sirvió como capitán de artillería en ese ejército de la vergüenza. Cuando el genocidio palestino logra colarse en la agenda, la respuesta de los sectores gobernantes y también de algunos líderes de la izquierda, ¿verdad?, considerados progresistas, es la misma. No importemos el conflicto. Lo vimos esta semana con la alcaldesa de Hijuelas, Verónica Rosat, quien junto a los alcaldes de Casablanca y de Rapa Nui viajaron, ¿no?, a la Palestina ocupada en una operación de relaciones públicas que no hace sino limpiar la imagen del régimen sionista. Pero Rosat declaró: me parece ridículo importar un conflicto internacional. Esto es para ver temas hídricos. Israel es líder en esas materias. Este viaje solo trae beneficios y me siento muy honrada de la invitación. Es decir, el guión completo. Y ahí está la trampa. Intentan convencernos de que la tecnología corre por un carril separado de la ética y del derecho internacional. Pero comerciar con un Estado responsable de genocidio cuya denominada vanguardia hídrica se ha construido, miren ustedes, sobre el despojo y el secuestro sistemático del agua del pueblo palestino, instala, hay que decirlo, una grieta insostenible en nuestra convivencia. Porque si aceptamos que los negocios, ¿verdad?, justifican la complicidad con un régimen infanticida, ¿qué nos queda, no?, como sociedad fuera de la utilidad económica? Así es que, como decíamos la semana pasada, hoy queda al descubierto, ¿no?, una vez más, el verdadero significado de no importemos el conflicto. En buen chileno, dejen que Israel termine su trabajo sin molestias. Nosotros nos encargaremos de que los compromisos comerciales, militares, sigan firmes, aunque haya que sepultar a otros 20.000 niños y niñas palestinos. La ciudadanía, la verdad, merece algo más que el mutismo de un gobierno que nos mancha a todos con la sangre palestina. Merece explicaciones racionales, no el espectáculo de una agenda de negocios a espaldas de la justicia. Mientras las preguntas formuladas en Naciones Unidas sigan flotando, ¿no?, sin respuesta, cada una de estas reuniones productivas en Santiago de Chile o en cualquier otro lugar de nuestro país, la verdad es que pesará en nuestra historia como una vergonzosa traición a la humanidad. Y las fotos de esas reuniones, esto hay que decirlo, envejecerán muy mal, señores ministros, subsecretarios, alcaldes, rectores. Porque si las normas que creamos tras la Segunda Guerra Mundial no sirven para proteger a la infancia bajo un bombardeo televisado y documentado, ¿para qué sirven?, se pregunta uno entonces, ¿no? ¿Cómo se sostiene el futuro cuando se acepta la premisa de que hay vidas que simplemente no valen la pena ser protegidas? Para Palestina por siempre ha sido el comentario de Eduardo Asfura. Será hasta el próximo domingo. Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina. Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más,
Nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel que semana a semana propician el diálogo y la reflexión en torno al arte, la cultura, la actualidad y los derechos fundamentales en Palestina. La crónica del día de hoy lleva por título Todos los hombres son mortales. Hace exactamente 7 años tuve la suerte de conocer Palestina. Estuve casi 30 días en un campamento de refugiados en la cercanía del Muro de la Vergüenza. Me enamoré, reí, lloré, sentí miedo y me creí fuerte. Y después vino la caída libre. Regresé a mi casa convertido en un montón de fragmentos que seguramente con mucha paciencia eran posibles de recomponer. Pensé que sería una buena forma de comenzar nuestra conversación con el artista y activista chileno Claudio Cayosi, también conocido como Cayosama, proponiendo como tesis: la ocupación sionista fragmenta también las almas de los seres humanos. Mientras escuchaba el relato de Claudio, sentí la brisa marina en el rostro, el vaivén del barco sorteando las olas mediterráneas. Logré ver en el horizonte, dibujándose la silueta costera y las ballenas curiosas que parecían custodiar el avance de la ayuda humanitaria. Me contó que poco a poco estaba recuperando los ciclos del sueño. Además, que los dolores de las costillas y la espalda provocados por la detención y la tortura iban desapareciendo. Estaba yo agitado por conocer su historia de primera fuente. No me conformaría con escuchar una entrevista dada a otro medio. Quería percibir las inflexiones de la voz, la rabia contenida y la agitación de la respiración que causa revivir el miedo al evocar una experiencia traumática. Pero no lo encontré. En su lugar compartí con un hombre calmo, rebosante de experiencia, capaz de colorear una misión idealista y riesgosa, muchas veces grisácea, refugiándose en su espíritu creativo, mientras se enfrentaba a un ejército sin Dios ni ley. Me contó que mientras estuvo secuestrado había guardado piedritas, cuescos de aceitunas y conchitas, como si se tratase de souvenirs de un viaje al Averno. Pero me detuve en el video documental que se encuentra atesorado en el corazón de Cayosama, que, según el propio relato del artista, en algún momento, gracias a la tecnología, podría ver la luz. La organización de la flotilla lo había preparado para callar, para poner la otra mejilla, como si se tratase de un Jesús contemporáneo, para naufragar en aguas internacionales agitadas, con la certeza de que iban a ser interceptados por las fuerzas militares sionistas, para soportar el dolor con el silencio de un monje y mirar a los verdugos a los ojos con dignidad. Incluso en el instante más difícil de su periplo marítimo, se mantuvo firme. Hubo un momento en que dudó, en que las palabras de su madre adquirieron sentido. Fue dentro de un autobús de prisioneros, esposado, junto a un ciudadano griego que apenas podía respirar. Ambos se habían negado a firmar un documento en blanco entregado por sus captores. Pensó que aquel vehículo conducía a quienes habían decidido no obedecer a algún centro de detención de Gaza. Gracias a la vida, esto no ocurrió. Se escuchaba sereno, con la calma de quien va ordenando sus recuerdos, incluso traumáticos, en las páginas de un álbum fotográfico. Venus, su barco, también fue su hogar, y el mar se fue transformando en frontera, en un muro impuesto por el ocupante. Si había una certeza, era que nada se vive 2 veces, que los lugares en realidad están formados por aquellos que los habitan. Quizás no se dará cuenta en mucho tiempo de lo que en realidad cambió en su vida con este viaje. A lo mejor el viaje que se inició al volver a su vida sea más agitado que el anterior. El silencio es buen amigo para ordenar las ideas y comprender a cabalidad lo vivido. En un momento, Claudio comenzó a toser. Noté que le costaba respirar. «No te mueras en este momento», le dije con un tono burlesco. Pensé en lo frágil que es la vida. Este hombre admirable, que había sobrevivido a la cárcel y a la tortura, estaba atorado con un trozo de carne. No quiero imaginarme lo terrible que sería este trágico desenlace, pero a veces la vida nos juega estas travesuras. Ambos terminamos nuestra conversación con una sonrisa. Gracias por compartir este vuelo conmigo.
Nos volvemos a encontrar la próxima semana, siempre luchando junto al pueblo palestino. Soy el artista y activista chileno Cayo Sama y esto es Aviones de Papel. Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre. El Rincón Árabe, hoy domingo, abierto hasta las 4 de la tarde. El otro día una auditora me dijo, oye, tienes que decir que el Rincón Árabe no está abierto el lunes. Efectivamente, el Rincón Árabe no está abierto el lunes. No sé si mañana, que es festivo, puede estar abierto, pero consulten en www.elrinconarabe.cl, pero habitualmente no abre el día lunes. Me dijo, fue una gran cantidad de gente y estaba cerrado. Tienes que decir, bueno, está cerrado el Rincón Árabe el día lunes, de martes a domingo, el Rincón Árabe que hoy atiende para servirse y para llevar en Juan Enrique Concha 55, a pasos del Metro Chile-España, a una cuadra del Metro Chile-España. Todo para tu vehículo en Comercial Pío Nono. Comercial Pío Nono, alineación, balanceo, todas las marcas de neumático que tú te puedas imaginar están en Pío Nono, como el cambio de aceite, el tren delantero. Bueno, Comercial Pío Nono, encuentra tu sucursal más cercana en esa dirección en internet. Y si vas al Cajón del Maipo, bueno, Terráqueo Restaurant, Terráqueo-Restaurant o Terráqueo Restaurant. Terráqueo Restaurant es un hermoso restaurante con la comida del mundo, con una mirada que tiene, bueno, está en el Cajón del Maipo, espectacular. Bueno, a 5 minutos de la plaza de San José de Maipo, viniendo de Santiago, Terráqueo Restaurant. Esta semana un grupo que integra Abogados por Palestina ha pedido en la sede de Naciones Unidas en Chile que Israel sea expulsado, tal cual, sea expulsado de Naciones Unidas por el genocidio, por la brutalidad, por la cobardía de su ejército, por el poco respeto a la vida que ha demostrado en todo este tiempo. Conversamos con uno de los integrantes más emblemáticos de esta agrupación, Abogados por Palestina, me refiero al embajador y abogado Nelson Haddad, para que nos cuente de lo que implica esta petición. Bienvenido a Palestina por Siempre, Nelson Haddad. Buenos días, gracias por esta oportunidad. Saludo a la radio. Y respecto a la presentación que hicimos el lunes pasado en las oficinas de la CEPAL en Santiago, que CEPAL es un organismo que pertenece a Naciones Unidas, el organismo que está situado en Chile, se llama Comisión Económica para América Latina. Y en esta presentación, que fue acompañada por las 80.000 firmas, estamos pidiendo, en conformidad al artículo 6º de la Carta Constitutiva de Naciones Unidas, la expulsión del Estado de Israel en razón de su reiterado incumplimiento de las resoluciones del propio organismo internacional, como es Naciones Unidas. Ha dictado más de 80 resoluciones desde el año 48 a favor de Palestina, y están todas incumplidas. Es decir, aquí hay un desacato y una contumacia por parte del Estado de Israel que pisotea el derecho internacional, que infringe las normas internacionales que establecen su calidad de miembro de Naciones Unidas, y que no cumple con ninguna resolución. Nelson, pero además, perdón, termina la idea, por favor, termina la idea. Además, el incumplimiento reiterado y sistemático del Estado de Israel se realiza no solamente a nivel de Naciones Unidas, sino que respecto de los fallos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que el año 2024 determinó en un fallo en que 14 jueces a favor y uno en contra, determinó que la ocupación militar israelí en los territorios palestinos era ilegal y que vulnera el derecho internacional, y resolvió otorgarle un año para los efectos de poner término definitivo a la ocupación. No se ha cumplido. En el segundo considerando del mismo fallo, se refiere a los colonos judíos
que están hoy día asentados en distintas partes de Palestina y que constituyen un número muy importante, que son casi 800.000 colonos judíos que andan armados y que cometen toda clase de crímenes contra los palestinos, destruir sus cosechas, cortar sus olivos, robar su ganado y muchas veces usurpar las propiedades con la fuerza de las armas. Nelson, aclárale por favor a la audiencia de Palestina por Siempre, de llegar a concretarse lo que han solicitado abogados por Palestina en la sede de la CEPAL de Naciones Unidas en Chile, la expulsión de Israel de este organismo. ¿Eso en qué se traduce? ¿Eso facilita las cosas? Bueno, la expulsión de Israel creo que es un imperativo moral, ético y jurídico, porque un país no puede cometer todos los crímenes que está cometiendo, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, el crimen de agresión, pero el más grave de todo y el más abominable es el delito de genocidio. Y lo mismo ahora está realizando con el Líbano. Ya invadió el Líbano, no solamente llegó al sur del Líbano, al río Litani, sino que ahora está bombardeando la propia capital, Beirut, del Líbano. En consecuencia, no es posible, y justamente por esa razón, esta acción, digamos, de la expulsión tiene que ver con las medidas que las Naciones Unidas puede realizar conforme a la resolución 377, Unidos por la Paz, en que es la Asamblea General la que entra a analizar y considerar la petición de expulsión, y en la cual se pueden resolver también las medidas adicionales como el corte de relaciones diplomáticas, sanciones económicas, comerciales, militares y de todo orden. Lo mismo como se hizo con el caso de Sudáfrica en los años 70, en que la resolución de la Asamblea General determinó con ello la imposición de sanciones a Sudáfrica por practicar, digamos, una conducta racista, de apartheid y de limpieza étnica en Sudáfrica, en la que vivían 25 millones de negros y 2 millones del gobierno racista blanco. Ahora, Nelson, solicitar la expulsión del Estado genocida de Israel de Naciones Unidas es un trámite que puede llevar meses, años, dilatarse, o esto tiene que tener una respuesta rápida. No, porque en este momento toda la documentación, digamos, fáctica y jurídica de los fundamentos de la petición, con las 80.000 firmas, están viajando a Nueva York, desde aquí de la CEPAL, porque es un órgano de Naciones Unidas, y va a estar, digamos, en estos días en manos del secretario general de la ONU, que es Antonio Guterres, y tiene que resolver el procedimiento. Y le estamos pidiendo, conforme a la resolución 377, Unidos por la Paz, que inicie la tramitación de la petición de expulsión vía la Asamblea General de Naciones Unidas, donde hay 193 miembros y existe el principio jurídico de la igualdad soberana entre los estados. Y en esa circunstancia, Palestina tiene el apoyo de 163 países que han reconocido la existencia de un Estado palestino independiente y soberano en su tierra ancestral y bajo las órdenes que estableció la resolución de partición en su territorio
en el año 47, y ahí, con la votación, digamos, mayoritariamente a favor de Palestina, el procedimiento indica que tiene que pasar al Consejo de Seguridad. Y ahí seguramente en el Consejo de Seguridad no va a seguir adelante, ¿o no? O sea, es una presión que ejerce, digamos, justamente la comunidad internacional en su gran mayoría. A ver, Nelson querido, Nelson Haddad, abogado, integrante de Abogados por Palestina, nos está contando que es un grupo de abogados chilenos, muchos de ascendencia palestina, pero no todos, que nos está contando de la petición que se le ha hecho a Naciones Unidas de parte de esta organización para que Israel sea expulsado. La lógica de esto sería que cada país en Naciones Unidas tendría que votar, es un país, un voto, y de ahí pasar al Consejo de Seguridad. Correcto. Para que ellos ratificaran la votación, ¿o no? Correcto. Perfecto, ya. Claro. Y con la resolución del Consejo de Seguridad, y teniendo a la vista que la inmensa mayoría de los países que forman Naciones Unidas votó a favor de la expulsión, y en protección del pueblo palestino, el Consejo de Seguridad va a estar, digamos, presionado pero no obligado, porque por muy mal o aparentemente porque no sea de las mejores en este momento la relación de Estados Unidos con la potencia genocida Israel, no significa, creo yo, que Estados Unidos vaya a decir sí, estoy de acuerdo con la expulsión de nuestro habitual aliado de Naciones Unidas. Yo no creo que ocurra eso. Pero se puede abstener, y con la abstención se aprueba del mismo modo. Ahora uno se va olvidando de algunas cosas, querido Nelson, sería bueno que tú lo aclararas a la audiencia de Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile. ¿Qué pasó con la demanda que encabezó Sudáfrica cuando comenzó este genocidio atroz en los últimos 3 años, ¿no es cierto? Porque antes era un genocidio como a cuentagotas, pero se desató a partir de octubre del 2023. ¿Qué ha ocurrido con esa demanda que interpuso precisamente en un organismo de Naciones Unidas y a las cuales se sumaron muchos países, entre ellos Chile? ¿En qué está todo eso? Claro. Bueno, ya la causa en la Corte sobre el caso de la demanda sudafricana por el delito de genocidio que imputa a Israel, ya está en su etapa final, y ahora vienen los alegatos de las partes, y al término de los alegatos se dicta sentencia. Tenemos la convicción de que ya hay una fuerte mayoría dentro de los miembros de la Corte de que aquí se ha cometido, y conforme a toda la probanza, las pruebas acompañadas, la prueba fáctica, testimonial, video, fotos, declaraciones, etcétera, la convicción de que ya el tribunal tiene formado, digamos, lo que se llama el motivo plausible, es decir, la convicción que en este caso se ha cometido este delito atroz, cruel, inhumano, abominable, como es el delito de genocidio, que es el más grave que contempla el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Eso es lo que un poco declaró Naciones Unidas esta semana respecto a lo que ha hecho Israel en Palestina, la potencia ocupante. Nelson, ¿cómo tomaste esta resolución de Naciones Unidas? No, te refieres digamos, a una reciente resolución en que la comisión de investigación formada por Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, emitió su dictamen después de largos meses de una investigación in situ, de que en este caso apunta fundamentalmente a probar la intencionalidad sistemática de parte de Israel de asesinar, de eliminar a los niños palestinos, y determinó que hay unidades especiales del ejército que usan su armamento para disparar un tiro o en la cabeza o en el pecho. Es decir,
Por eso que la cantidad de niños y adolescentes que han sido asesinados en Gaza, y no solamente en Gaza, sino que también en la Cisjordania, tienen esa característica. O sea, apunta a eliminar en el fondo, digamos, al pueblo palestino en su origen, con sus niños, porque es una forma de promover la limpieza étnica de un pueblo, eliminarlo para tomar su tierra, instalar ahí nuevos asentamientos de judíos extranjeros que vienen de todas partes del mundo. Ahora, la comunidad internacional, Nelson Haddad, de Abogados por Palestina, conversando en Palestina por Siempre, de Radio Universidad de Chile, tiene como una doble moral, ¿no es cierto? Por un lado condena los hechos, y por otro lado sigue potenciando relaciones con el Estado genocida. El mismo caso puntual en este momento de Chile. Bueno, Chile en el último tiempo, ni siquiera en los últimos meses, yo diría, ni siquiera ha condenado. Simplemente está tratando de unir más sus relaciones con la potencia genocida. Eso es lo que, por lo menos, observo yo. Bueno, hay sin duda un cambio, digamos, las relaciones con Israel, con el nuevo gobierno. Pero el gobierno sabe perfectamente que la política exterior es una política de Estado. Ello significa que cual sea el signo político o ideológico del nuevo gobierno y de los que vengan, la política de Estado es permanente, y en consecuencia se aplica en todo tiempo y lugar y determina cosas que son fundamentales. Primero, el respeto irrestricto a los derechos humanos como un valor universal. Segundo, la adhesión al derecho internacional y en especial al derecho internacional humanitario y a las convenciones de Ginebra de 1949. En tercer lugar, la solución pacífica de las controversias, porque parte del principio que Naciones Unidas ha establecido en su carta, que el uso de la fuerza para resolver los conflictos internacionales está prohibido. En consecuencia, tiene que iniciar todas las etapas de una solución pacífica que parte con la negociación directa entre las partes, y enseguida está la mediación, más adelante está el arbitraje, y por último el recurso ante los tribunales internacionales cuando ya se han agotado las instancias previas. Bueno, pero no sé, a mí me entra la... Entiendo tu postura, Nelson, pero no sé si estaría demasiado pesimista, pero te está nombrado el señor Gabriel Saliasnik, reconocido miembro de la comunidad judía en nuestro país, un autorreconocido sionista que tiene doble nacionalidad. El señor Saliasnik es israelí y chileno. Entonces yo no sé si la comunidad palestina que tiene que viajar a los territorios ocupados tendrá la tranquilidad con un embajador y tiene que pasar obligadamente, no porque se quiera, obligadamente por territorio israelí, podrá confiar en su embajador, el señor Saliasnik, por ejemplo. Bueno, estas decisiones, hay que recordar que por mandato constitucional la conducción de las relaciones internacionales... Y tú has sido embajador varias veces a propósito, ¿eh? Exacto, y pertenece al presidente de la República. Él conduce las relaciones internacionales. No, de acuerdo, pero es que la práctica muchas veces, digo yo, se topa con los discursos, con las declaraciones, ¿o no? Bueno, vamos a ver cuál va a ser la conducta de este embajador. Además, hay temas pendientes aquí. Hay una investigación que abrió la Fiscalía, el Ministerio Público, respecto, a su vinculación con el abogado Hermosilla y el tema de los audios. Oye, sí, vamos a ver qué va eso. Pero te quiero consultar por último, abogado Nelson Haddad, abogado de, valga la redundancia, Abogados por Palestina, que han pedido a Naciones Unidas la expulsión del ente sionista de este organismo. Te quiero consultar, ¿dónde caben en el análisis o en el derecho internacional o en lo que tú
pueda aclararnos todas estas declaraciones que hemos escuchado hace 80 años y fundamentalmente en el último tiempo de parte de dirigentes de la potencia ocupante de Palestina, que es Israel, tratando a las palestinas y los palestinos de basura, de mugre, de que son peor que animales, de que nunca les van a entregar un Estado, de que esas tierras son de ellos, abiertamente negando el derecho internacional. ¿Dónde cabe todo eso? Claro, por supuesto que ese discurso hoy día no tiene sentido y no tiene cabida, digamos, en la comunidad internacional. Por eso que se ha notado que, por ejemplo, aumentan los países que están apoyando y que reconocen al Estado palestino en su carácter de Estado independiente y soberano. Y eso ha sido muy importante porque especialmente los países europeos, hoy día Francia, Inglaterra, España, Irlanda, en fin, la mayoría de los países europeos están reconociendo al Estado palestino a nivel, digamos, de embajadores y desde luego ese es un apoyo político de la mayor importancia. Y además logra llegar a un quórum de 163 países que hoy día tiene la Asamblea General y que constituyen una mayoría que excede de los 2/3 de acuerdo al reglamento para aprobar resoluciones a favor de Palestina. Y por supuesto, esto es un apoyo importante político, pero aquí se requiere hoy día algo más que eso, avanzar hacia justamente la solución binacional, que es la solución de los dos estados, Palestina e Israel, uno al lado del otro, conviviendo en paz y seguridad en los territorios palestinos previo a la agresión de 1967 y con fronteras seguras y reconocidas internacionalmente. O sea, ese es el paso que hoy día la comunidad internacional tiene que obligadamente dar para justamente avanzar para una solución diplomática, justa y definitiva al conflicto palestino-israelí. Un tremendo abrazo para ti. Gracias por lo que están haciendo, Abogados por Palestina. Hemos conversado con Nelson Haddad aquí en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Muy atento, Nelson. Gracias, César. Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre. Todo para tu vehículo en Comercial Pío Nono. Comercial Pío Nono, encuéntranos en redes sociales y ahí van a aparecer todas las direcciones de Comercial Pío Nono, no solamente en Santiago, sino que en el resto del país. Todo para tu vehículo, fundamentalmente lo que son neumáticos, todas las marcas, alineación, balanceo, en Comercial Pío Nono. Si quieres comer comida árabe, el Rincón Árabe en Juan Enrique Concha 55, a una cuadra de la estación del metro Chile, España. Y si vas al Cajón del Maipo, ¡qué rico! Terráqueo Restaurant. Encuéntranos como Terráqueo-Restaurant o Terráqueo Restaurant. Estamos en Palestina Ocupada, en este espacio que se rige por el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional. En Palestina Ocupada está nuestro corresponsal, el cientista político Javier Aboeid. Buenos días. Como todas las semanas intentamos llevar a ustedes algo de análisis sobre la realidad que ocurre aquí en Palestina. Una cosa que es muy importante, para no repetir todos los programas, lamentablemente lo que está sucediendo sobre el terreno es entender el contexto, es decir, hacia dónde va esta situación. Claro, podríamos contar todos los días viernes los palestinos asesinados por Israel, que son prácticamente a nivel diario. Podríamos contar todos los viernes los hogares demolidos por Israel, los ataques de colonos israelíes en contra de comunidades palestinas. De hecho, un elemento importante, nuevamente el presidente del Grupo de Relaciones con China en el Parlamento israelí, Tzvi Sukkot, se ha visto involucrado en ataques deliberados en contra de escuelas palestinas. En este caso, se fue a meter una escuela de niñas en Shuafat, que es un barrio palestino de Jerusalén ocupada, Jerusalén Oriental. Esa persona es quien mantiene las relaciones con el grupo de amistad con Israel en el Parlamento chileno. Y es una persona que no ha sido condenada
ni por el Parlamento chileno y que probablemente va a ser recibida por el flamante nuevo embajador de Chile en Israel, Gabriel Saliasnik. Ideológicamente parece que no tiene muchas diferencias. Uno podría comentar también sobre los planes para seguir expandiendo colonias en el territorio palestino ocupado. De hecho, desde octubre del 2023 se han aprobado prácticamente 70 colonias. Para que usted se haga una idea, hasta octubre del 2023 habían 200 colonias en todo el territorio ocupado palestino. Es decir, se ha aprobado prácticamente más de un cuarto del número total de colonias construidas desde 1967 hasta la actualidad, solamente en los últimos prácticamente 3 años. Pero para poder entender hacia dónde va esta situación es importante ver dónde estamos. Primero, a lo mejor para algunas personas en Chile, que nos están viendo en el hemisferio sur, no entiendan lo importante que es entender las estaciones del año. Acá estamos prácticamente en lo que sería diciembre, es decir, estamos entrando en el verano. Y muchas cosas empiezan en el verano a apaciguarse, particularmente la actividad diplomática. Lo que no se apacigua es la actividad de la ocupación israelí. Y faltan prácticamente 3 meses para que hayan elecciones en Israel. ¿Qué significa esto? Que todos estos elementos que estábamos hablando de los crímenes y violaciones cometidos por la ocupación israelí van a tender a incrementarse. Aunque este año ya han sido incrementados debido a las elecciones. Recordemos de que hay políticos israelíes, incluyendo no solamente Zvi Sukkot, que hablábamos, el encargado de las relaciones con Chile en el Parlamento israelí, sino que otros que hacen campaña en base a las violaciones en contra del pueblo palestino. Sino que estamos hablando de que en general, dentro del espectro político israelí, no hay absolutamente nadie, salvo los parlamentarios que representan a la minoría palestina dentro de Israel, que defienda abiertamente la necesidad de terminar la ocupación israelí y de la libertad del Estado palestino. Entonces, si es que en Israel colonizar prácticamente es no solamente es política de Estado, sino que también va a salir completamente gratis políticamente, por cuanto incluso los, entre comillas, progresistas dentro de Israel no se oponen abiertamente a la ocupación ni a la colonización del territorio ocupado palestino. Entonces lo que podemos esperar simplemente es que los próximos 3 meses los que ganan votos atacando palestinos y violando el derecho internacional lo van a hacer aún más. Y los otros no van a querer entrar en ese juego por cuanto la colonización no es un tema dentro de Israel. Y es así de simple. El tema palestino, que es uno de los grandes éxitos de Benjamín Netanyahu, no es realmente un tema. Una sociedad completa que ocupa otra no considera eso como un problema central. Y ese es un elemento que simplemente se basa en lo que es la cultura de impunidad que Israel ha podido gozar. El hecho que cometiendo crímenes grotescos frente al derecho internacional, simplemente sus relaciones internacionales hayan continuado tal cual. Sin embargo, las cosas han empezado a cambiar un poco. Por ejemplo, uno podría argumentar que los Estados Unidos, la política del presidente Donald Trump es una política de Estado frente a Israel, es decir, que en el establishment norteamericano, en la administración en general, y no solamente ahí, sino que en los principales medios de comunicación, en los principales centros de estudio, la realidad no ha cambiado mucho en cuanto a Israel. Donde sí ha cambiado es en la opinión pública. Hoy en día, por primera vez, un 60% de la población norteamericana tiene una imagen desfavorable de Israel. No solamente eso. Si es que vamos solamente a los votantes del Partido Demócrata, solamente un 8% de los votantes demócratas consideran tener una opinión favorable sobre Israel. Pero si vamos en general a los electores norteamericanos menores de 35 años, nos vamos a encontrar de que incluso dentro del Partido Republicano una mayoría tiene una imagen desfavorable de Israel. En otras palabras, hay un quiebre generacional del apoyo a Israel que probablemente no se va a representar en los próximos meses. Sin embargo, en los próximos años sí se puede esperar que va a haber un cambio significativo por parte de Estados Unidos y es algo que muchos en Israel entiendan. ¿Y cuál es la primera reacción que muchas de esas personas tienen? La necesidad de hacer un cambio de gobierno. Las elecciones en Israel van a ser una oportunidad para ello. Pero hay que tener mucho ojo en esa situación. Se dice de que el gran candidato que está, como dicen en el lenguaje hípico, corriendo por los palos, es Eisenkot. Eisenkot, que es
una persona que puede representar a un israelí medio. Es una persona de padres marroquíes, nacido en Taparí, en Tiberíades, un israelí oriental que no habla inglés bien, un comandante en jefe del ejército israelí. Es decir, ¿quiénes son las personas que en Israel han podido controlar básicamente los temas de seguridad? Gente como él. Y hoy en día aparece con bastante popularidad compitiendo a Benjamín Netanyahu. El tema, claro, es que no hay ninguna fórmula hasta el momento, según los estudios de opinión, que hacen que él pueda ganar más de 61 escaños, que es lo que necesita para poder gobernar. ¿Por qué? Porque toda la gente que está en la oposición israelí, la oposición, digamos, sionista israelí, se ha comprometido a que no van a hacer un gobierno que incluya a ciudadanos palestinos de Israel, o lo que ellos denominan los árabes israelíes. Si es que no tienen a ese apoyo, que van a ser aproximadamente unos 15 escaños, entonces no van a poder formar gobierno. Pero ellos prefieren quedarse sin el apoyo de los ciudadanos palestinos de Israel, que son ciudadanos israelíes, que son los palestinos que sobrevivieron a la Nakba en 1948. Prefieren gobernar sin ellos a quitarle el poder a Benjamín Netanyahu. Y es una cosa que realmente grafica el racismo que existe en todos los poros de la sociedad israelí, y que a salvo ciertos políticos, particularmente Yair Golan y otros que están más en el sector de la centroizquierda en Israel, el resto no está dispuesto a transar. Entonces, la gran oportunidad que tiene la gente que quiere salvar esta imagen de Israel frente a Occidente es sacar a Benjamín Netanyahu. Pero la gran pregunta es, si sale Netanyahu, ¿van a cambiar realmente las políticas de Israel? Y la respuesta probablemente es no. Y si vamos a refinar un poco más la respuesta, podemos decir lo siguiente. Probablemente un gobierno con Eisenkot, un gobierno con Bennett, un gobierno con Yair Lapid, un gobierno con Benny Gantz, va a ser un gobierno bastante más responsable en el nivel regional de Israel. Es decir, van a acercarse bastante más a Egipto y Jordania, que las relaciones con Israel hoy en día están prácticamente quebradas. Van a intentar generar una dinámica regional para atraer a Arabia Saudita hacia la normalización de relaciones. Entonces, regionalmente van a intentar mejorar la situación. Pero localmente, en el ámbito palestino, si bien podrían llevar a cabo ciertas políticas para mejorar la condición de vida de los palestinos, en lo que es el ámbito general de mantener la ocupación, de mantener de negar sistemáticamente el derecho palestino a la autodeterminación, eso no va a cambiar. La colonización va a continuar. Y estas son cosas simplemente que tienen que ver con sus programas de gobierno, pero también con las leyes que se han aprobado en el gobierno israelí, con los votos de esos partidos que estarían formando hoy en día la oposición israelí. Recordar de que la oposición israelí incluye mucha gente de derecha y que su gran oposición al gobierno tiene que ver con la figura de Benjamín Netanyahu. No porque sea un criminal de guerra buscado por la Corte Penal Internacional, un fugitivo internacional, sino por temas de corrupción o por temas simplemente personales. Si se da el escenario de que Benjamín Netanyahu logre un acuerdo para zafarse de sus casos de corrupción y sale del espectro político israelí, el día de mañana podría haber un gobierno de derechas con 80 miembros del Parlamento israelí. Es así de simple. Ahora, eso va en paralelo con las elecciones de término medio en los Estados Unidos, donde es impresionante cómo candidatos pro-palestinos han continuado ganando las primarias, no solamente del Partido Demócrata, sino que también del Partido Republicano. Eso es un cambio significativo. ¿Va eso a cambiar la política de los Estados Unidos? Eso está por verse. Debe haber una disputa ahí probablemente dentro del Partido Republicano. El presidente Donald Trump hoy en día simplemente está tratando de ver cuál va a ser su legado. El Partido Republicano lo que busca es que se enfoque más en temas domésticos, que son los que frente a la población norteamericana le va a dar votos. Donald Trump, como ya no va a ser presidente en un siguiente término, él eventualmente está buscando algún legado que le pueda dar, por ejemplo, un premio Nobel de la Paz. Claro, ha bombardeado 7 países hasta el momento, ha amenazado a otros tantos. Si es que ahora en la situación de Irán, cualquier análisis del cese al fuego en Irán demuestra de que Irán ha salido fortalecido, de que hoy en día esta guerra lanzada por Israel y Estados Unidos simplemente ha beneficiado a Irán, que se ha hecho de control en el estrecho del Hormuz, que está ganando dinero en compensaciones, algo que probablemente la gente, incluyendo los asesores del presidente de Chile, José Antonio Kast, cuando le escribieron este
bastante insólito comunicado cuando todavía no era presidente de Chile en favor de la agresión israelí-norteamericana en contra de Irán, que no entendían esa geopolítica. Claro, el gobierno de Chile se ha equivocado prácticamente en todos los términos que ha buscado en política internacional, particular desde la elección de presidencial en Hungría hasta la situación de Oriente Medio. Pero ese es uno de los elementos muy interesantes para poder ver en un contexto aún mayor, por cuanto muchas cosas están cambiando a nivel internacional, pero particularmente hay que ver cuáles van a ser los cambios en estos próximos 3 meses, ya sea por las elecciones en Israel, pero también por las elecciones en los Estados Unidos. Para Palestina por Siempre, de Radio Universidad de Chile, fue el informe desde Belén, Palestina ocupada, de Javier Abuaid. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós. En el corazón del barrio Patronato hay una exposición que tiene que ver con Palestina. Si pueden asistir, espectacular, nos entrega todos los antecedentes Bruno Salas Zarzar, que es uno de los organizadores de este encuentro. Hola César, buen día, siempre es un gusto estar presente en Palestina por Siempre. Saludos a ti y a tu audiencia, y en esta ocasión te quiero contar sobre Espacio Mingual, un espacio dedicado a la diáspora palestina, pero también al público chileno y también internacional que está interesado en los temas que Palestina abre y expone, porque consideramos como Espacio Mingual que Palestina es como una llave que abre compuertas a temas que la humanidad no quiere afrontar, pero que son urgentes. Espacio Mingual es un centro cultural dedicado al arte contemporáneo y al encuentro de comunidades, incluyendo la diáspora palestina, pero también otras comunidades migrantes que se encuentran principalmente en el barrio Patronato. Estamos ubicados justo frente a la Catedral Ortodoxa, y en este momento tenemos abierta una exposición que se titula Solo quiero morir en mi tierra, y consiste en una instalación de poemas de autores y autoras de Palestina, y estos poemas han sido bordados en gran formato por más de 120 personas en las ciudades de Santiago, Concepción y Puerto Varas. Esta muestra forma parte del proyecto Poemario Subversivo, que está dirigido por la artista Alejandra Bustos Zabal junto a Ana Pablaza, y lo interesante es que en esta exposición la poesía sale del libro y se transforma en una experiencia colectiva donde cada verso es construido, digamos que puntada a puntada, por decenas de personas que participaron en un acto de memoria, de reflexión y de solidaridad. ¿Por qué el bordado tiene una dimensión muy especial? Es porque es una práctica lenta, es una práctica colectiva y es profundamente humana. Cada puntada implica tiempo, implica atención, implica cuidado. Y eso, por lo tanto, abre un espacio de reflexión y de memoria. En esta exposición el bordado se convierte en una forma de acompañar las palabras de escritores y escritoras palestinas que han sido considerados en el tiempo como poetas de la resistencia palestina. Te quiero mencionar que algunos de los poemas, como el poema Amor de Hermana o Solo quiero estar en su seno, son de Fatwa Tucán. Billetes para el viaje es otro poema de Sami Al-Qasim. Lo que haré, de Suher Hamad, y Si debo morir, que da título a la exposición, de Rafat Al-Erir. Te comento, César, de que cada poeta proviene de distintas zonas geográficas de Palestina. Fatwa es de Nablus, Samik de Sarka, Jordania, es decir, nace en el exilio, en un campo de refugiados. Suher Hamad también es de Amán, de Jordania, y Rafat Al-Erir es de Gaza. Entonces, además, esta poesía de la resistencia refleja el espíritu de Palestina, que es un espíritu de un amplio territorio que hoy día sufre la brutal ocupación sionista. Te comento por último de que de ahora en adelante, los domingos, desde las 11, estamos realizando un bordado colectivo que va a ser colgado y exhibido la última semana de esta exhibición. Este bordado colectivo consiste
en distintos fragmentos del mapa de la Palestina histórica, que en una combinación de técnicas, incluyendo el tatriz, va a ser bordado de manera colectiva y luego exhibido. ¿Cuándo y dónde? Esto estamos ubicados, Espacio Mingual, en Santa Filomena 357, exactamente frente a la Catedral Ortodoxa, y la exposición va a estar abierta al menos hasta el último domingo de la primera semana de agosto. Pero les recomiendo estar atentos a las redes sociales de Espacio Mingual, @espacio.mnwal, Mingual, que es justamente un patrón en árabe, y seguirnos en redes sociales y estar atentos porque además de esto vienen nuevas exposiciones, la próxima dedicada a los prisioneros palestinos. Bien, en definitiva, ¿dónde y cuándo? Esto es en Espacio Mingual, ubicado en el corazón de Patronato, frente a la iglesia San Jorge, la Catedral Ortodoxa. Estamos abiertos de jueves a domingo. Pueden consultar mayor información en nuestras redes sociales, @espacio.mingual. Mingual es una palabra árabe, quiere decir patrón, se escribe MNWAL, espacio.mingual. Y la exposición estará abierta hasta el primer domingo de agosto. Por lo tanto, ese es nuestro mensaje. César, muchas gracias por recibirnos nuevamente y feliz domingo a toda la audiencia de Palestina por siempre. Síguenos en nuestra plataforma Spotify, también en nuestro canal de YouTube como Palestina por siempre. Volvemos el próximo domingo por una Palestina libre, porque hay que seguir hablando de Palestina. Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.